Hola, mi querida comunidad de Silvia Salud Inteligente, ¿cómo están? Viernes a la tarde y aquí nos encontramos de nuevo para una nueva cita de reflexiones del Shabbat. Pero antes quería desearle a todos los que festejan Hanukkah, Hag Hanukkah Sameach, y para los que festejan Navidad, muy feliz Navidad. Entonces hoy continuamos leyendo de la Torá hebrea del Antiguo Testamento, la parte que se lee en esta fecha de este Shabbat, y estamos en la porción llamada Miketz, así se dice en hebreo. Esto es Génesis. La porción empieza en Génesis capítulo 41 y vamos a poner esto en contexto. Estamos hablando de la historia de Yosef, José, hijo de Jacobo, que el final de la porción anterior termina en que él había descifrado dos sueños dentro de la cárcel. Él estaba en la cárcel y junto con él se encontraban dos ministros del faraón también encarcelados. Uno era el ministro de las copas, es decir, de las copas de beber, que le servía la bebida al faraón, y el otro era el ministro de los hornos de pan, es decir, era el ministro que se encargaba de hacer el pan. Y los dos estaban encarcelados y ambos tienen un sueño. Y todos sabemos que Yosef tenía un gran talento para descifrar sueños, y él los descifra, y uno va a ser para bien y otro para mal. Es decir, el sueño del ministro de copas lo descifra como que va a ser liberado, y el del ministro de los hornos de pan como que va a ser no solo no liberado, sino que hasta decapitado. Y así fue en la realidad. Al otro día sale libre el ministro de copas, y el ministro de los hornos de pan lo sacan, pero para ejecutarlo. Y cuando salen los dos, le dice Yosef al zar de copas que realmente su sueño fue descifrado para bien. Él le pide que lo recuerde y que le recuerde al faraón de él, para que en una de esas lo libere. Y es como si Yosef se queda con la esperanza de que este hombre hable con el faraón. ¿Y cómo comienza esta porción? Inmediatamente después comienza diciendo: y aconteció que pasados 2 años, es decir, que pasaron 2 años, el ministro de copas se olvida de él y no le dice nada al faraón. Pero lo que ocurre es que ahora el faraón tiene él 2 sueños. Pero lo que yo quiero ahora explicar es que primero hay un error de traducción en la primera frase, que es la frase también que da el nombre a la porción, que en hebreo se dice Miketz, y en hebreo, ¿cómo comienza? Se los voy a leer y también se los voy a traducir literal. Dice así, estamos en Bereshit Mem Aleph, dice: Vai'i Miketz Shnatayim Yamim veparó Jolem ve'ine omed alay eor. ¿Y qué quiere decir eso? Quiere decir, y fue que al final de 2 años, el faraón sueña y he aquí está él parado sobre el Nilo, el río Nilo. Es decir, que comienza esta frase con el nombre de la parashá, que es Miketz. Entonces vamos a analizar qué es Miketz y qué raíz hebrea tiene, porque aquí se esconden unos tesoros increíbles de sabiduría dentro de esta sola frase, y esto se pierde en la traducción, porque primero que si analizamos la palabra ketz, porque el nombre Miketz, mi quiere decir de o desde, y ketz, kuf tzadik, quiere decir final, pero no solo final, y ahora yo se los voy a explicar. Pero veamos cómo lo traduce la Reina Valera. La Reina Valera dice: y aconteció que pasados 2 años. O sea que no aparece el término final, ketz, o terminación. Pero vamos a analizar ahora bien la raíz kuf tzadik de ketz. Y por supuesto que quiere decir terminar, quiere decir finalizar. Pero ¿qué otra palabra se escribe con esta raíz? Ahí lo vemos, es Yekitza. ¿Y qué quiere decir Yekitza? Yekitza quiere decir exactamente el despertar de un sueño. Eso es lo que quiere decir.
¿Y qué otra palabra se puede escribir con la misma raíz? Kites. Kites quiere decir verano, porque ya vemos que en el verano ocurre una especie de despertar de la naturaleza, y también dentro de kites, está el terminar, es decir, termina una época y comienza otra. Eso es también lo que se esconde dentro de la palabra kites, que es verano. Pero entonces vamos a otra vez analizar esta frase en hebreo, porque esta es una de las frases más enigmáticas y profundas, yo creo, que he leído en la Torá, que si uno la analiza profundamente, realmente salen tesoros increíbles de ella. Otra vez vamos a escribir esta frase aquí, dice, Miketz shnatayim yamim. Ok, lo podemos traducir simplemente al final de 2 años días. Eso es lo que dice exactamente. Pero vamos a analizar, ya hemos analizado la primera palabra que es ketz, que puede ser terminación o puede ser también despertar. Y luego tenemos shnatayim, que viene a ser 2 años. Pero de la misma raíz, shnatayim, ¿qué otra palabra tenemos? Tenemos la palabra shena. ¿Y qué quiere decir shena? Quiere decir sueño. Es decir, que el verbo dormir se dice lishon, que tiene la misma raíz yud, shin, nun. Entonces tenemos la conexión íntima entre los 2 años y 2 sueños. Eso es lo que dice ahí. Desde el final o desde el despertar de 2 años o 2 sueños, ¿sí? Y luego tenemos yamim. Yamim quiere decir días. Pero en hebreo también la palabra yamim se puede utilizar como época o era. Por ejemplo, en hebreo se dice bayamim aem. Eso quiere decir en aquellos días, es decir, en aquella época. Entonces, ¿cómo podemos leer esta frase? Por un lado podemos decir, al finalizar la época de 2 años, eso sería una manera de traducir. Y otra manera que se puede traducir exactamente así sería, al despertar de 2 sueños, de la época de 2 sueños. ¿Y qué quiere decir eso? Aquí realmente se esconde algo maravilloso. Vamos a recordar la historia de Yosef, junto con sus hermanos y su padre. Todos recordamos que en la porción anterior hablamos de que Yosef era un muchacho muy especial, era un justo, tenía muchos talentos, era bello, tenía el talento de traer abundancia, de generar abundancia en cualquier contexto en el que él se encontrara. Y también podía descifrar sueños. Y lo que ocurrió con él es que generó muchos celos, mucha envidia de sus hermanos hacia él. Y en la porción anterior recordamos cómo él cuenta 2 sueños que tiene él. Empezamos en el primer caso de 2 sueños. Uno era el sueño de las espigas, que él sueña con una espiga que viene a ser él y otras 11 espigas que se postran ante él, que venían a ser sus hermanos, como que él era algo más importante que ellos. Luego el segundo sueño, él sueña con el sol, la luna y 11 estrellas, que son sus 11 hermanos, que también se postran ante él. Entonces la interpretación fue que sus hermanos, su padre y su madre, estaban también postrándose ante él. Y eso generó el odio de sus hermanos y también el enojo de su padre. Y el odio de sus hermanos fue tal que sabemos que primero lo echan en un pozo vacío, y luego lo venden como esclavo a unos mercaderes que iban hacia Egipto. Y así continúa luego todos los siguientes eventos en su vida. Pero vemos que esto empieza con 2 sueños. Y los 2 sueños generaron odio, generaron resentimiento a tal nivel que llegaron a querer matarlo, a eliminarlo, sus propios hermanos. Luego, en el segundo capítulo, hay otra vez 2 sueños. Los 2 sueños son los sueños que él descifra de los ministros del faraón. Y un sueño lo descifra para bien, es decir, el sueño del ministro de copas que va a salir y va a volver a su puesto, y el otro lo descifra contando algo negativo, que ese ministro, el ministro de los hornos del pan, no iba
a ser liberado para continuar su trabajo, sino para ser decapitado. Y aquí quiero tocar un punto, y es que en la Kabbalah hebrea se dice que hay que tener mucho cuidado a quién se le pide que descifre nuestros sueños, porque todos sabemos que una interpretación es algo subjetivo, es decir, que tiene que ver también con la persona que lo interpreta. Y a veces alguien te va a interpretar tu sueño para bien y otra persona el mismo sueño lo va a interpretar para mal. Pero lo que dice la Kabbalah es que la sola interpretación tiene el poder de hacerlo realidad. Por eso hay que tener cuidado a quién se le pide que interprete tus sueños, porque si sale que la persona que lo interpreta es alguien que lo interpreta para mal, su propia interpretación va a tener el potencial de hacerlo cumplirse como algo negativo. Quizás por eso también en la Torá existe una muy seria prohibición a ir a adivinos o a personas que pueden leerte el futuro, etcétera, una prohibición tan severa que hasta tiene pena de muerte, porque al parecer ya en la Torá querían advertir que eso era algo muy peligroso y que no tenemos que jugar con nuestro destino de esa manera. Y yo quiero agregar que al fin y al cabo lo que tenemos que aprender es a conectarnos nosotros directos con el uno para que nuestra intuición nos responda, no ir a buscar afuera. Yo creo que eso es parte de la intención de todo esto. Pero vemos, de nuevo volvemos a la historia de Yosef, que la primera vez que él interpreta los dos sueños tienen un contenido negativo que generan una reacción muy mala de su entorno. La segunda vez un sueño lo interpreta positivo y el segundo negativo. Y vemos que se cumple también lo negativo. Y luego tenemos dos sueños más, es decir, los sueños del faraón, que uno era el de las vacas gordas y las vacas flacas y el otro de las espigas sanas y bien cargadas y el otro de las espigas secas y casi sin grano. Y él interpreta estos dos sueños, pero el resultado de la forma en que él los descifra es que se salva a Egipto de una hambruna. Y no solo Egipto, sino que todo el mundo conocido en esa época, porque toda la zona del Medio Oriente, norte de África, todas las naciones llegan al faraón a comprar alimento, y ellos habían almacenado tanto alimento en esos 7 años de vacas gordas, que no solo que se salva a Egipto, sino que salvan a toda la región conocida. Entonces, vemos aquí un proceso muy interesante, porque vemos 3 pares de sueños que son descifrados, y viene a ser como si fueran 3 ciclos de eventos que ocurren y su resultado. Entonces, el primer par, el resultado es que sus hermanos quieren matarlo, lo venden como esclavo, Yosef termina en la cárcel. El segundo par resulta en que un hombre es liberado, el otro muere, y el tercer par resulta con que se salva todo Egipto y toda la región de una hambruna. Entonces, volvamos a la primera frase de esta porción en hebreo, y dice así: Vayhi miketz shonataim yamim. Y ahí vamos a otra vez analizar esto con las dos posibles traducciones, y una es: y fue el final de 2 años, de días, o sea, de la época de 2 años, y la otra forma de traducir, que es también correcta de acuerdo a la raíz hebrea, sería: y fue que al despertar de 2 sueños, de la época de 2 sueños, ¿se dan cuenta? Es decir, que primero que este despertar, ¿qué es lo que nos recuerda? Porque lo que estamos viendo aquí es como ciclos que se repiten, ¿no es cierto? 2 sueños, interpretación y resultado. Luego 2 sueños, interpretación y resultado. Y luego otra vez 2 sueños, interpretación y el resultado de la interpretación. Y vemos como que en cada ciclo el resultado va mejorando. Es decir, primero que la interpretación va mejorando y luego el resultado. ¿Y qué nos recuerda esto? Y aquí yo quiero tocar 2 escuelas espirituales adicionales
por si ustedes no lo saben, yo personalmente, mi opinión es que Dios se revela en todo el mundo, en todas las épocas. O sea que yo personalmente no creo que solo una religión tenga toda la verdad, sino que la verdad aparece en distintas religiones y en distintos libros. O sea, no tienen por qué estar de acuerdo conmigo. Esa es mi opinión subjetiva. Entonces, primero quiero citar un curso de milagros. Muchos de ustedes conocen ese libro. ¿Y qué es lo que enseña un curso de milagros? Lo que enseña es que primero que el mundo no existe de verdad, es una ilusión. Se puede decir que es como un sueño y que lo que ocurre en nuestra vida es que nosotros pasamos por eventos y reaccionamos a ellos. Y hay dos formas de reaccionar. Una es del lado del amor y la otra es del lado del miedo. Y todas las emociones positivas salen del amor, comparado con las emociones negativas que salen del miedo, es decir, odio, resentimiento, celos, todos son derivados del miedo. ¿Y qué es lo que explica un curso de milagros? Que ¿cuál es la forma de liberarnos, de recrear una situación? La forma de liberarnos es reaccionar del lado del amor. Y, por ejemplo, el concepto perdón es uno de los principales conceptos que representan una reacción del lado del amor. Entonces, ¿qué es lo que vemos aquí? Que en estos sucesos en la vida de Yosef es como que se repitiera el mismo evento de 2 sueños, interpretación. Pero en cada interpretación, también la interpretación de Yosef viene a ser una especie de reacción que genera una reacción de su entorno. Entonces, otra vez vuelve a generarse un evento similar, hasta que se llega al evento que la interpretación viene del lado del amor y también la reacción. Entonces vemos cómo es fascinante entender que en la primera frase de esta porción dice: al despertar de 2 sueños, de la época de 2 sueños. Eso es lo que dice. Se puede traducir exactamente así, porque la raíz hebrea se puede entender de las 2 maneras, a la vez que se puede entender como al final de la época de 2 años. Entonces, primero lo que vemos es que hay un despertar, como si pasara de un sueño a otro sueño. Es decir, que cada evento es un nuevo sueño, que no es solo interpretar los sueños, sino en sí todo un sueño, y que va regenerándose de acuerdo a la reacción. Y a esto yo quiero agregar también una frase muy famosa en la cultura hebrea. Es la siguiente. Dice así: Yeshuat Adonai ke'eref ain. ¿Y qué quiere decir esta frase que la tienen ahí escrita? Quiere decir, la salvación de Dios es como un abrir y cerrar de ojos. Esta frase tiene su origen en el profeta Ishayahu, pero se va desarrollando a través de los siglos, a través del medioevo. Varios sabios hebreos la fueron utilizando hasta que se transforma en esta versión última que yo les acabo de decir. ¿Y qué quiere decir la salvación de Dios es como un abrir y cerrar de ojos? Es que es como un instante. Es decir, que uno puede pasar de una situación totalmente oscura a la luz de forma instantánea. Y aquí, de nuevo, otra forma de analizar esta frase que abre esta porción, que es Vai'i miketz shnataim yamim. El hecho de que aparece 2 años días, porque eso es lo que dice desde el final de 2 años días, es lo que quiere mostrarnos, que esos 2 años pueden equivaler a días. Lo mismo que pasó en la vida de Jacob, que si ustedes recuerdan, Jacob, cuando fue a buscar a su mujer, tuvo que esperar 7 años para que su mujer se case con él, pero en la Torá dice que para él fue como días. Y ahí nos muestra lo relativo que tiene el tiempo. Entonces, aquí vemos como lo que quizás nos quiere decir esta frase es que
Yosef estuvo 2 años más preso, pero fueron como días, porque la salvación de Dios es como un abrir y cerrar de ojos. Y eso también tiene una conexión íntima con el despertar de un sueño, ¿no es cierto? Entonces vemos como en esta sola frase de Miketz se esconden tantos secretos tan profundos, ¿no es cierto? Entonces, para concluir con esta cita de reflexiones del Shabbat, quiero conectar esta bella porción con todo lo que nos pasa hoy en el mundo, porque ya vemos como nuestra reacción a eventos que ocurren en el mundo tiene una enorme influencia en si vamos a liberarnos de lo que está ocurriendo o si vamos a recrear otra vez un evento similar. Entonces, ya todos sabemos lo que hemos pasado durante estos últimos 3 años y la pregunta es ¿de qué lado hemos reaccionado? ¿Del lado del miedo o del lado del amor? Y si fue del miedo, ¿acaso hay algunos factores que intentan que tengamos más miedo? Porque quizás saben que si nos meten más miedo, nosotros vamos a como echar más gasolina en la hoguera de ese evento. Entonces quizás tenemos que empezar a cambiar nuestra perspectiva desde la que vemos y desde la que interpretamos lo que está ocurriendo en nuestro mundo. Y quizás tenemos que empezar a despertar de ese sueño, de esa pesadilla, ¿no es cierto? Y yo creo que la palabra despertar es clave para todo esto. Y a la vez vamos a recordar la historia de Yosef, de estar dentro de un pozo oscuro, profundo, primero en el pozo de agua, sale a la luz a ser un empleado, un siervo de Potifar, en el que tenía un puesto muy bueno. Luego otra vez está profundo en la oscuridad de la prisión, de la mazmorra de Egipto, que es terrible. Y luego sale a la luz, y no solo que a la luz, sino que a ser la mano derecha del faraón, a ser el ministro número 2 del faraón. Entonces ahí vemos de nuevo cómo la salvación de Dios es como un abrir y cerrar de ojos, porque pasa de una situación extrema de oscuridad a una situación extrema de luz. Pero para que eso suceda, la reacción nuestra tiene que venir del amor y no del miedo. Entonces, eso es lo más importante, que no importa qué suceda ahora en el mundo, veamos si somos capaces de ver esto de otra perspectiva y quizás podremos cambiar la continuación de los eventos y finalmente liberarnos de esa prisión, ¿verdad? Entonces, mi querida comunidad, sin duda conviene aprender hebreo porque ya ven las maravillas, cómo pudimos con la primera frase de esta porción interpretarla con tantas diferentes dimensiones gracias a que lo leemos en hebreo. En el castellano o en cualquier otro idioma no lo hubiéramos podido analizar de esta manera. Entonces yo les recomiendo que aprendan hebreo. Quizás fin de año, comienzo de un año nuevo, es una buena oportunidad para empezar a aprender un idioma tan especial como el hebreo, que les va a permitir leer este libro tan importante para nuestra vida y empezar a sacar todos esos tesoros que hay en él. Para aprender hebreo hay un montón de formas de hacerlo, pero yo les recomiendo hacerlo con los profesionales. Uno de ellos es una academia en la que yo trabajé hace años en Israel, que es la academia experta en enseñar idiomas bíblicos, idiomas sagrados, el hebreo antiguo, el griego para leer el Nuevo Testamento, el arameo para leer el Zohar de la Kabbalah y para leer partes también del Antiguo Testamento. Entonces les pongo abajo el enlace para que puedan dejar sus datos de contacto, para que ellos puedan mostrarles las opciones de cursos que hay, porque hay cursos que son en vivo con profesores de habla hispana, otros son cursos grabados también con profesores de habla hispana. Entonces les dejo abajo el enlace para que ustedes puedan ser contactados. Y por último, ahora entre Navidad y Año Nuevo,
yo les doy de regalo el código Brajá, código de descuento, para poder unirse a mi comunidad privada en la membresía anual. También es algo bueno para empezar un año nuevo, empezar este año con la membresía anual en mi comunidad privada, donde doy transmisiones en vivo e en directo sobre temas de actualidad con libertad de expresión. También tengo clases sobre temas bíblicos y sobre economía, que ustedes ya saben que es el segundo tema que me interesa mucho. Muchas de las clases dentro de la comunidad son gratis para los miembros de la comunidad. Otras clases que son con mis socias, como Loli Curto o Catalina de Tech con Catalina, es otro tema, pero las clases que doy yo están incluidas gratis dentro de la comunidad. Entonces los invito a disfrutar del código Brajá, que quiere decir bendición, para unirse a la membresía anual. Entonces por ahora los dejo con mi bendición, mi Brajá de Briut, que es salud, de Shalom, que es paz, de Ahavá, que es amor, y Shefa Shel Dvarim Tovim, que es multiplicidad de cosas buenas. Shabbat Shalom, Hag Hanukkah Sameach, y feliz Navidad